Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ¿no? En esta ocasión quisiera concluir un tema que comencé hace varios videos atrás. No los ven muchos estos videos. Tiene sus razones. Además, estamos ensayando, ¿no? Estamos empezando este pequeño canal, como digo siempre, este proyecto de canal. Estamos haciendo varias cosas a la vez. En medio de todo esto vamos practicando, ¿no? Y vamos organizando unos temas de tal manera que cuando haya la oportunidad se hagan de una manera mucho más ordenada, con los tiempos justos, los temas bastante limpios, en fin, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Mejorar. Bueno, ¿cuál era el tema? El tema principal. Habíamos hablado de muchos conceptos, ¿no? Tipo, vistos desde un punto empírico de experiencia y desde un ángulo desde de las fórmulas, ¿no? No desarrollamos las fórmulas aún, o sea, introducimos algo de fórmulas, pero conceptualizamos y sobre todo mi interés es abordar todos esos temas, ese conocimiento mezclado en la parte académica, empírica, conocimientos muy comunes para algunas personas tipo academia y conocimientos muy comunes en terreno, en obra, en medio de los oficios, todo eso mezclarlo, ¿no? Mezclarlo y ordenar una buena información o una buena guía. La idea es esa, ¿no? El reto es como diferente a lo normal, diferente. Hay conocimientos, hay trucos, se puede decir, que son muy profesionales de la parte experimental en los oficios, que incluso son superiores a la teoría académica, ¿sí? Y por lo tanto viceversa, ¿no? Pues hay la teoría académica, que es la que yo digo que la teoría fundamenta la práctica y la práctica comprueba la teoría, ¿sí? Aunque es cierto que en la naturaleza, en el conocimiento, todo esto es un mar de aprendizaje y conocimiento, ¿no? Hasta para los más expertos. Entonces, en la naturaleza, la suma de sus partes no siempre da igual, ¿sí? Es decir, en la naturaleza en el conocimiento es mucho más que la suma de todas esas partes, ¿sí? La naturaleza es mucho más que la suma de sus partes. Es decir, salen temas a veces que ya se quedan sin teoría, ¿no? Ya quedan sin fundamento. Entonces habíamos hablado de varios temas, digamos, varios conceptos. De pronto, a ver, les hago una pequeña introducción. Permítanme.
Como verán, aquí tenemos un poco más ordenada la idea. Los conceptos de fórmulas se mezclan bastante y eso es lo bonito de abordar un tema desde los muchos ángulos. Aquí tenemos unos apuntes de más o menos integraciones. Eso es un concepto que trato de implementar, ¿no? Se unen los diferentes campos y fórmulas, ¿no? Y al final de un producto completo se une todo, ¿no? Entonces, mire, integraciones, área, volumen, densidad se unen, ¿no? Altura, área, base, forma, posición, equilibrio, centro de masa, fuerza, palancas, masa, aceleración, gravedad, palancas, fórmulas. Mire, ahí de pronto las fórmulas son fórmulas, herramientas pequeñas que llegan a un punto y se unen, ¿no? Me perdonan la ortografía porque no soy muy ordenado en la ortografía cuando hago estos apuntes de rapidez. Soy flojo para la ortografía. Claro que prometo mejorar, ¿no? Bueno, ahí les mostré más o menos unos apuntes que hago para estas charlas y de todas maneras lo hago con una intención detrás más práctica, ¿no? ¿Sí? Bueno, poco a poco les iré comentando. Una de las razones, esto se ve de pronto complicado, ¿no? Pero ¿cuál es como la intención real de todo esto? Que tengo videos de muchas cosas, de pronto parece una información muy desordenada, que no tiene sentido, pero créanme que todo tiene sentido. Alguien me decía que había una información bastante suelta, amplia pero suelta. Créanme que todo esto, lo menos que tiene es que es suelto, disperso. Lo que se caracteriza de estos temas es que llegan a un punto y convergen todos, ¿sí? Tengo un tema hablando, digamos, de las partes de las plantas, ¿sí? Lo orgánico, biológico, de química, de física, pero resulta que todo eso llega a un punto en que se une. Los temas de la naturaleza o de la vida, de la parte académica, de todo en sí, no se comportan ni se conforman simplemente con el conocimiento de un campo, no. En cada tema, en cada objeto, cada parte, cada concepto, está absolutamente todo, ¿sí? Entonces, cuando usted trata de hacer algo y tener una mediana comprensión de lo que usted hace, debe esforzarse un poco y entender de varios temas, por lo tanto, varios campos, ¿no? De varias materias, digamos así, ¿sí? Entonces, la intención real, el meollo de todo esto es tomar una información aparentemente súper complicada, ya tipo superior a universidad, ¿no? Ya expertos, y volverla de una forma que sea absorbida por niños, y en realidad lo más complicado, la esencia de ese tema es lo más básico, lo más sencillo, simplemente que se lo adorna con lenguaje muy rebuscado, e incluso pues los grandes académicos, al menos los antiguos, la arrogancia se sumaba ahí. Eso lo cuentan los mismos
expertos. Ahora no, la gente ahora es más tranquila, ¿sí? La tecnología ha avanzado, por lo tanto los pensamientos, los conceptos de personalidad, todo ha cambiado, es más tranquilo, ¿sí? Las redes han democratizado el conocimiento, las oportunidades. Ahora por medio de la tecnología se puede hacer muchas cosas y no necesariamente que era exclusivo antes que no había este tipo de tecnología, ¿no? Usted en esto puede escuchar, ver videos, los mejores videos de expertos, y pues también puede ver los míos como principiante. Imagínense, entonces uno tiene una cierta gama de todo tipo, ¿no? Entonces mire lo grandioso de vivir en estas épocas. Esperemos, bueno, estas charlas no son tan vanas, ¿no? Esto es importante para mí decirlo. Y tratemos de ir abordando el tema, ¿no? O sea, ¿por qué les decía que algo difícil volverlo fácil? Cuando usted, digamos, la idea es que esto fuera una estructura, con un volado muy extendido, ¿sí? Muy extendido de tal manera que esté rompiendo prácticamente, que rompa las leyes de la física, pero abordado, digamos, en este caso, desde el punto estructural de la construcción, o sea, si se puede o no construir un edificio de esta forma, un edificio o una forma, un modelo simplemente decorativo y como reto, ¿no? Digamos, usted tiene, digamos, esta forma aquí, usted quiere construir esta forma. Ante la física es imposible porque, digamos, puede ser que hasta este volado le permita, ¿no? Ante la física puede ser imposible, y mucho menos ante la ingeniería, digamos, civil, puede ser una locura, diría, ¿no? Pero la idea es esa, abordar ese problema con diferentes puntos de vista, de tal manera que lo puede entender hasta un niño, ¿no? Bueno, resulta que aquí, esta pieza, ¿cómo la debemos abordar? Primero de una manera, digamos, desde la geometría, digámoslo así. Hay varios conceptos, no se me ocurren ahorita el orden se me ocurre. La geometría. Entonces usted, al reconocer un volumen, saber que es un área, no necesariamente tiene que saberlo, ¿no? O sea, no saber la definición, pero sí comprender y entender que lo puede hacer un niño, una persona no supuestamente en su punto para aprender cosas, ¿no? Como así se discrimina a la persona, si no tiene cierta edad, no puede abordar ese tema porque no es capaz. Y mentira, el cerebro no reconoce eso. Él aprende, no importa a qué edad, solo que lo absorbe de diferente forma. Entonces, digámoslo así, usted no sabe de fórmulas, digámoslo así, no se sabe. Entonces lo aborda este punto con la parte, digamos, geométrica. Entonces, no se olviden que esto es una construcción, ¿no? Con un volado bastante exagerado, ¿sí? Este es más o menos, digamos. Si un volado bastante, ¿qué pasa? Se va a ir, pues se va a caer, ¿sí? Se va a caer, mire. 1, 2, 3 piezas. Es una carga bastante
o sea, descompensada para esta carga de acá. Y el punto es que aquí sale lo de ley de palancas, ¿no? Ley de palancas, que es un tema muy básico desde la primaria, ¿sí? Y salen todos esos temas básicos de primaria que son los mismos en expertos, simplemente que lo enredan más de lo necesario, ¿sí? Entonces mire que, ¿usted qué dice? Tenemos 3 partes acá. ¿Cómo hago? Sin ser experto en temas académicos y fórmulas. Entonces dice, no, pues, si yo quiero que estas 3 partes se soporten aquí, por el momento asumamos que el material con que está hecho es autosoportante para este ejemplo, ¿no? Pero en realidad ese es otro ángulo que se debe ver y analizar, ¿no? Entonces mire que usted dice, no, pues, vamos a compensar 1, 2, 3 partes por 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto se sostenga? ¿Sí? Debemos, digamos, aplicando la ley de palancas o ley de momentos, ¿no? Torques, fuerzas cortantes, todo eso. Lo tenemos representado aquí, pero de una manera fácil, geométrica, visual. ¿Qué es lo que hace? Entonces, tendría que usted, digamos, de muchas formas podría hacerlo, ¿sí? Usted podría, haga de cuenta que usted como cuando se es niño se juega con palitos y usted los va ubicando, de tal manera que se estabilicen, ¿sí? Entonces, mire, usted ya ubicó, digamos, ya puso acá, o ubicó acá, ¿no? 1, 2, 3, aquí ya tenemos, 1, 2. Entonces, ubicamos este acá, 3. Hablando de que esto es un material, una estructura que la estamos, digamos, uniendo, ¿no? Que sea una estructura monolítica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mire, usted ahí fácilmente va a entender que si usted va a construir algo, le va a dar un equilibrio, un balance, tiene que compensar las cargas, compensar los pesos, ¿sí? ¿Sí me entiende? Entonces, esto lo puede entender un niño pequeño, ¿sí? Entonces, digamos, un palito acá, otro palito acá, otro palito acá, 3 palitos, digamos, que sean unos palitos cuadraditos, bonitos, como unas piezas de dominó. Y usted hace una mole acá, con el mismo peso, asumiendo que estas formas tienen la misma geometría en cuestión de forma, en cuestión de volumen, ¿sí? Y aquí viene donde hablo yo de posición, y al hablar de posición es el equilibrio, ¿no? El equilibrio, porque esta barra, hagámosla con un color, esta barra puede estar al contrario, a ver, hagámosla acá. Puede estar así, 3 aquí, 3 aquí, ¿sí? 3. Entonces, no, pongámosle 4, a ver, hagámosla, exagerémosla. Esta es la posición, ¿sí? Es una construcción también, ¿no? Digamos que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O sea que esta parte de acá la ubicamos de tal forma, ¿sí? Hicimos digamos, un edificio de 4 niveles, pero lo hicimos delgado, bastante delgado, tan delgado, de tal manera que él se va a voltear, ¿no? Él se va a voltear. Entonces, ahí ya nos sale el concepto de área, de área por altura, ¿no? O sea, la proporción entre área y altura, pero
esos temas casi no son muy comunes. De hecho, no he encontrado información de qué área debe tener un edificio con respecto a su altura. Por eso hay construcciones que los edificios se caen muy fácilmente. Y uno mira esos edificios muy esbeltos, muy delgaditos, de tal manera que con medio desequilibrio ellos se voltean y pues se destruyen porque el peso que tienen es desproporcionado y la condición del material también es muy desproporcionada, o sea, es muy rígido, no es absorbente. Entonces, mire cuál sería aquí el detalle, o sea, qué área debería tener qué área tendría que tener esta construcción, ¿sí? ¿Qué área, qué dimensión tendría que tener esta área con respecto de la altura de la construcción? ¿Sí? Y ahí es donde se unen todos los diferentes campos, digámoslo así, ¿no? Y los diferentes conceptos característicos, ¿sí? O sea, quiero decir, el material, de qué material como es, si el material es absorbente, si el material es muy rígido, si es maleable, bueno, todas las características del material, ¿sí? Nace todo eso. Entonces, mire, pero aquí usted puede entender, si usted coloca unos 4 palitos, 1, 2, 3, 4 palitos, unas piecitas de madera, ¿no? Pero si usted coloca una, hay un equilibrio. Coloca 2, también hay un equilibrio, no hay problema, ¿sí? Así su base no sea muy amplia con respecto a la forma de cada pieza, ¿no? Pero si usted ya coloca 3, usted por intuición ya se da cuenta que eso se va a caer, no hay equilibrio estable, ¿no? Porque el equilibrio es estable e inestable. Y si usted pone 4, imagínense, ya es una desproporción total. Ya el viento, bueno, muchos factores que tienen que ver con la gravedad, que de hecho no se sabe todavía, los expertos aún no saben cómo funciona la gravedad al 100%. Entonces, saldría este concepto, ¿no? Entonces tendríamos que saber qué dimensión tendría que tener esta área. Por lo tanto, tendría que tener un peso, ¿no? Esa base tendría que tener un peso, ¿sí? Un peso y por lo tanto pues también su densidad, ¿no? Su rigidez, su masa, que tiene que ser muy pesado, o tiene que ser pesado de tal manera que sea justo y proporcional para tener a este edificio, ¿no? O tener esta forma que usted está construyendo. Entonces, mire que ahí hablamos de forma, y eso es forma, ¿no? Bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí lo podemos volver, digamos, una palanca, una simple palanca, ¿no? Una simple palanca. ¿Raya mejor este? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Volvamos otra vez, esta es una simple palanca. ¿Sí? Este es como un volado, ¿no? Este es el volado, pero dibujemos acá. Entonces, otra vez, coloquemos, a ver. Vamos a colocar así. Tenemos 4, ¿no? A la mitad tenemos 4. Entonces, mire que usted tiene esa mole de materiales. Y cuando hay
digamos, un proyecto con grandes magnitudes, a veces, pues la mayoría de veces, digámoslo así, el cerebro se bloquea y no cae en cuenta que es lo mismo, ¿no? Simplemente son proporciones, ¿no? Solo es que usted multiplica esa proporción pequeña, la vuelve en grande, la multiplica. Entonces, ¿qué pasa? Digamos aquí, tendríamos un punto, ¿sí? Tendríamos un punto, aquí ya estaríamos con, esta es digamos una balanza, una palanca, ¿sí? Entonces mire tan básico, ¿no? Tan básico lo de palancas, y es lo mismo. Lo de palancas, o sea, como un jueguito de, que le llamaban gatos arriba, gatos abajo, o el sube y baja, eso que está en los parques y tanto les gusta a los niños, ¿no? Que una persona se pone aquí, se ubica acá y la otra acá, ¿sí? Sí, mire. Entonces, ese mismo planteamiento es para las grandes estructuras, ¿no? Con grande ingeniería y mucho complique, ¿no? Pero la esencia es lo mismo. Entonces, miren, si una persona de acá, o digamos aquí se suben dos niños, pues esos niños están como cuadrados, ¿no? Aquí hay dos niños que pesan lo mismo, pesan, digamos, 30 kilos y 30 kilos, 60 kilos, y acá tiene 30 kilos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si quiere compensar estas cargas, ¿no? ¿Qué hace? Pues se sube una de dos, se sube otro niño acá, se sube otro niño, ¿y qué pasa? Ya, ¿no? Quedan parejos, ya se estabiliza esto y ya pueden jugar dependiendo de la fuerza que cada niño le impulse, ¿no? Si él va a subir y bajar, ¿no? Subir y bajar. Entonces, si fuera una construcción, lo mismo. De ahí hice cuadrado esto porque es para el mismo ejemplo, ¿no? Entonces usted va a construir un edificio, ¿qué hace? Ya hizo su estructura y usted las cargas las distribuye de tal manera, ¿no? Que sean iguales, que compensan. En esto entra otro concepto, el centro de gravedad, ¿no? Centro de gravedad o un punto de equilibrio, que es lo mismo, imagínense. Entran todos esos conceptos académicos, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué lo quería usted? Digamos, si este es un fulcro, un punto muy fácil de desbalancearse, ¿no? ¿Qué pasa usted? Coge aquí, a ver, pongámosle uno de estos, con verde, a ver, cambiando. Esta forma, usted coge esta forma, va a ser un edificio, entonces usted, ¿qué es lo que hace? Ya lo coloca de tal manera que sea más estable, ¿no? Entonces, por lo tanto, usted cambió la forma, la posición también cambió, pues aunque está, digamos, aparentemente igual, pero cambió porque hay más área, ¿no? Hay más volumen, se centró, ¿sí? Bueno, digamos que la posición no cambió mucho ahí, pero la forma, el material cambió, la masa, digamos, cambió, de pronto el volumen, bueno, el volumen puede ser que no sea determinante, ¿no? Sea más determinante la densidad, ¿sí? Porque tiene que soportar todo este peso. Pero si usted dice, siguiendo lo mismo que el mismo ejemplo del volado, no me gustó como reducirlo que está. Son pocos los que funcionan como este. Usted dice, no, ya vamos a trabajar con este reto, ¿no? Bueno, asumiendo que esto es igual, ¿no? Entonces, miren, ya queda 1, 2, 3,
tres cargas, pero estas cargas, aquí es el punto de, ya sería el fulcro sería en esta parte, ¿sí? Aquí, ¿sí? Es decir, que todo este peso de acá, con esto sería a un lado, y tendríamos que volverlo compensar. Para compensar esto sería, a ver, tres partes, 1, 2, 3, bueno, no creo, bueno, quedó como bueno, haga de cuenta que son iguales, ¿no? Entonces 1, 2, 3 partes, 1, 2, 3 partes. O sea, que quiere decir que toda esta pieza de aquí sería como el fulcro, ¿sí? O la parte donde esta parte, una de dos, ya no contaría, porque digamos una parte, dos partes, tres partes, 1, 2, 3 partes. A ver, lo voy a hacer más largo porque está como muy achatado. 2, 3. Eso. Entonces, una de dos. Quedó como otra vez lo mismo. Bueno. 1, 2, 3 partes, 1, 2, 3. Entonces, si uno ya se vuelve más estricto en la división, todo el centro, este centro sería la parte donde se divide, ¿no? O sea, quiere decir que de aquí para acá estaría una fuerza y hacia acá otra fuerza, ¿no? Hablaríamos, dependiendo de cómo elija usted, de resistencia. Si aquí es la palanca de potencia o acá es la palanca de resistencia. Entonces estas personitas o estas cargas ya tendrían que ir acá, ¿no? Miren, acá. Disculpenme un momento, de pronto estoy hablando como solo. Bueno, antes no. Entonces, mire que estas serían las cargas, ¿no? Entonces, mire que es fácil de entender, ¿no? Entonces, cuando usted vaya a construir algo, a hacer algo, ¿sí? Usted debe abordar desde este punto de vista más simple, más sencillo. Que las masas, las cargas, las formas tienen que ser simétricas. Y hay unas fórmulas que nos indican proporcionalidad, ¿no? Y esas fórmulas, ahí es donde es muy conveniente y inteligente aprenderse las fórmulas, ¿no? Porque hay personas que demoraron toda una vida, unas muchas vidas investigando. Eso de una fórmula tan básica, digamos la gravedad 9,8, eso fueron cientos de años para llegar a ese punto, ¿sí? Para el conocimiento. Entonces usted aborda desde esa forma, mire. Entonces, ¿qué diría? Esto sería, ¿no? Entonces, usted va compensando fuerzas y cargas. Ahora hay otra. ¿Por qué está esto acá? ¿Por qué le puse esto acá? Porque esto significa un punto de apoyo, una palanca, ¿sí? Una palanca. O sea, mire que ahí van surgiendo nuevos conceptos, donde usted puede manipular las formas, manipular las cargas, ¿sí? Entonces mire que tendríamos, digamos, dos partes acá, aquí también, digamos, mire, hasta aquí tenemos dos partes que se resisten hasta a que esa estructura se baje, ¿no? El punto, mire que el punto llegaría hasta aquí. O sea, aquí sería el punto de balance, ¿sí?